vuelta y ahora vamos a hablar sobre la situación entre Rusia y Ucrania. Venimos hablando bastante de este tema porque hay varias idas y venidas en lo que es el intento de comenzar las conversaciones de paz o por un posible alto al fuego. En las últimas semanas lo que ha venido pasando es de que comenzaron estas conversaciones a las que no terminó yendo ninguno de los líderes ni de Ucrania ni de Rusia. Se está hablando de la posibilidad de un alto al fuego. Lo que ha terminado ocurriendo es que Rusia ha comenzado a intensificar los bombardeos en Ucrania. Esto ha generado también una respuesta por parte de los Estados Unidos, que es tal vez el principal interesado en acabar con este conflicto. Donald Trump tuvo una conversación con Putin debido a esta situación y lo que ha dicho después es que Rusia está un poco loca si cree que puede continuar con este bombardeo porque la situación es bastante grave y están muriendo muchas personas, tanto del frente de Ucrania como del frente de Rusia, como hemos conversado también bastantes veces en este programa. Lo que ha ocurrido en las últimas horas es que el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia ha señalado que tras la conversación entre Putin y Donald Trump la semana pasada, se han comenzado a trabajar en propuestas concretas para lograr algún tipo de acuerdo. Ahora, el problema es que todas las partes involucradas en este conflicto tienen varias condiciones para el acuerdo de paz. Ucrania tiene ciertas condiciones, Rusia tiene ciertas condiciones casi autoexcluyentes, y por otro lado tienes el rol que juega Donald Trump y los Estados Unidos y el rol que juega también la Unión Europea, que ha apoyado bastante a Ucrania durante los últimos meses de conflicto. Entonces, habría que ver exactamente si estas conversaciones realmente van a tener algún tipo de producto concreto o si sigue siendo, digamos, una excusa para poder seguir con el conflicto. Es una situación muy compleja, como hemos conversado en muchas oportunidades, y hay que analizar qué es lo que ha ocurrido en las últimas semanas. Y para conversar sobre este tema nos acompaña desde Toulouse, Francia, el geopolitólogo César Sabas. Bienvenido, César, ¿cómo estás? Muchas gracias, Araceli. Para seguir actualizando este tema de Rusia y Ucrania, quería preguntarte por lo que ha venido pasando en las últimas semanas, porque se hablaba de este acuerdo, digamos, de alto al fuego, de la posibilidad de que se llegue a algo más concreto, pero también Rusia ha comenzado a intensificar sus ataques. ¿Por qué crees que se ha dado esta situación? Bueno, no es que Rusia está atacando más que en veces pasadas. Lo que pasa es que ha habido una degradación de las defensas aéreas ucranianas. Entonces, lógicamente, más misiles entran, impactan, más drones. Los drones rusos suicidas han evolucionado, ahora están volando a una altitud mucho mayor. Entonces, esto está haciendo que la tasa de intercepción, según los propios ucranianos, antes, hasta hace unos 3 meses aproximadamente, eran un 90%, que interceptaba más o menos el 90% de los drones suicidas, y ahora están interceptando nada más el 30%. Entonces, lógicamente, los bombardeos rusos son mucho más efectivos, tienen mayor impacto. Y bueno, los ucranianos lo toman como propaganda para decir en Occidente, oh, miren, esto es todo lo que está pasando, la guerra va mal, Putin nos está bombardeando con todo y necesitamos que ustedes hagan algo. Ya armas se le han dado a Ucrania, asesoramiento se le ha dado a Ucrania, entonces Ucrania está pidiendo más sanciones y sobre todo Ucrania tiene mucho miedo de que haya una especie de acuerdo entre Estados Unidos y Rusia por el cual Estados Unidos termina saliendo del conflicto o dejan a Ucrania en una situación muy desfavorable. Ucrania prefiere que la guerra continúe y si es posible escalarla para ver si Occidente se involucra más aún en el conflicto. Entonces prácticamente Zelensky le está pasando la papa caliente a Donald Trump. Justamente sobre él quiero preguntarte porque parece uno de los más interesados en tratar de llegar a algún acuerdo. Tuvo una conversación con Putin la semana pasada. Trump salió diciendo en redes sociales de que se habían vuelto locos, que estaban jugando con fuego. Ahora el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia ha dicho que podrían tratar de presentar propuestas más concretas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué lectura tienes tú del rol que está jugando Donald Trump en este conflicto? Bueno, Donald Trump tiene ya como 2 meses lanzando ultimátum a Putin, diciendo que en 2 semanas espera la propuesta de alto fuego a Putin o si no vienen sanciones. Ya van 2 meses anunciando que en 2 semanas viene algo y pues nada. Donald Trump está ansioso de salirse del conflicto, ansioso. Y para ello buscó en un primer momento presionar a la parte más débil, que era la ucraniana, sin mucho éxito, y ahora está tratando de presionar a la parte
que es más fuerte, que son los rusos, para ver si por ahí tiene algo de éxito, pero yo lo veo muy difícil. Creo que Estados Unidos está empantanado, apoyó a la parte más débil del conflicto que no tiene ninguna intención de ceder, y la otra parte menos aún tiene intenciones de ceder. Así que Estados Unidos tiene dos opciones: o se involucra más aún en la guerra, como pasó en Vietnam cuando ganó Nixon. Nixon quería sacar a Estados Unidos de Vietnam, de la guerra de Vietnam, ya se sabía que esa guerra estaba perdida, pero quería sacarlo en buenos términos, una salida honrosa, honorable. Ya no era posible en ese momento, así que se empantanó todavía más. Entonces Donald Trump tiene la opción o de sacar a Estados Unidos actualmente ya, o de empantanarse más aún, pero viendo el escenario chino, viendo cómo está el Pentágono, que más bien quieren reducir personal en todas partes del mundo, creo que Donald Trump la tiene difícil, y eso lo sabe Putin. Por eso Putin está, digamos, intensificando su ofensiva, y su posición diplomática está cada vez más dura. Hay un reporte de Reuters de las últimas semanas que dice que las dos condiciones principales para Rusia serían que la OTAN deje de expandirse y mantener, digamos, el control sobre los territorios conquistados. ¿Tú crees que estas son condiciones que Occidente podría aceptar, entendiendo que además podría ser diferente de lo que Donald Trump quiera aceptar a lo que la Unión Europea quiere aceptar? Ese es el problema que tiene Donald Trump, porque Donald Trump podría decir que sí, pero la OTAN decir que no. Si bien Estados Unidos es de lejos el principal patrocinante de la OTAN, las decisiones se toman por unanimidad, y basta con que un país como por ejemplo Polonia, Lituania o Estonia, que son los más antirrusos, diga que no, pues no se va a llegar a un acuerdo. Entonces hay una serie de actores dentro de la OTAN que conspiran para evitar que haya un acuerdo OTAN con Rusia. Son los actores que vienen conspirando desde el 2014, han impedido que se llegue a cualquier tipo de acuerdo. Así que ese acuerdo que están exigiendo los rusos lamentablemente no se va a dar, y Donald Trump no va a poder ponerlo en práctica para finalizar la guerra. Donald Trump le está ofreciendo a los rusos una especie de acuerdo de palabra, pero Putin quiere mucho más. Entonces, o le aceptan las condiciones de forma escrita, o él va a continuar la guerra. Y aquí hay quienes me dicen, pero ¿cuánto más puede durar la guerra? Bueno, hasta que acepten las condiciones de Putin o se extingan rechazándolas. Es muy duro lo que está sucediendo, pero en vista de lo que estamos viendo, la guerra va a continuar. Justamente para analizar, digamos, cuánto más puede durar la guerra, el componente económico siempre ha sido uno de los más importantes. Cuando comenzó este conflicto, se esperaba, tal vez desde la parte rusa, que Ucrania caiga más rápido. El apoyo europeo a Ucrania y, digamos, todo Occidente ha sido bastante importante. Y el problema económico también lo ha podido tener Rusia, ¿no? Que en algún momento, cuando era la Unión Soviética, justamente ese fue uno de los métodos de Occidente para lograr, digamos, acabar con la Unión Soviética, el poder drenar recursos a través de pequeños conflictos alrededor de la región. Y quería preguntarte por ese tema, porque se habla mucho de que Putin ha cambiado la estrategia económica, que ha cambiado la forma de la economía rusa para poder, digamos, mantener esta guerra. ¿Ese ha sido el caso, y tú crees que a Rusia le conviene prolongar la guerra o no? Sí, ha habido un cambio geopolítico de Rusia. Primero, que ya Occidente no es lo que era antes. La economía del mundo era única y exclusivamente occidental, y si acaso algunos otros. Hoy en día está muy descentralizada la economía mundial. Entonces Rusia, negociando con India, con China, con los países del sudeste asiático, tiene un gran mercado, inclusive del Medio Oriente. Incluso podemos hablar de países africanos que le compran armamento ruso a cambio de recursos naturales. Eso ha servido que la economía rusa se mantenga a flote, y ha hecho que las sanciones occidentales pues no tengan éxito. Por otra parte, el principal activo que tienen los rusos es el petróleo, la venta de petróleo. Ha sido imposible para Occidente paralizar la venta de petróleo, porque Rusia tiene su propia flota, lo que llaman la flota fantasma, aproximadamente unos 600 barcos petroleros que no están registrados en Occidente, que comercializan el petróleo. La Unión Europea ha intentado sancionar a estos buques y, digamos, confiscarlos, pero ahora está la Marina, la Armada rusa protegiéndolos, y va a abrir fuego si alguien intenta confiscarlos, así que no se puede.
Desde ese aspecto, pues la economía rusa ha resistido, y a Putin sí le conviene seguir la guerra porque ha hecho que la economía se vuelva en una economía de guerra. Toda la economía está abocada para la guerra, por y para la guerra. Tanto es así que al día de hoy Rusia, solamente Rusia, está produciendo 3 veces más proyectiles de artillería que la Unión Europea y Estados Unidos juntos. O sea, toda la economía rusa está abocada a la guerra. Y la única forma de frenar eso sería eliminando por completo las sanciones para que Rusia se reintegre en la economía occidental y todo este aparataje industrial y profesionales, ingenieros que han movilizado para la industria bélica, lo movilicen para otro tipo de economía. Pero viendo que la guerra no cesa, entonces está difícil. Pero desde un punto de vista económico, Putin ha construido una maquinaria de guerra que tiene vida por sí misma. De hecho, recluta una gran cantidad de extranjeros que llegan a su ejército para luchar en Ucrania. Es decir, es una maquinaria de guerra que tiene vida propia y que sigue la guerra y que puede continuar. A diferencia de Ucrania, que es una economía que depende al 100% de la ayuda occidental y algo muy importante, con un reclutamiento menguante. No reclutan la misma cantidad de gente que los rusos. Así que a largo plazo la guerra tiene que decantarse definitivamente por el lado ruso, a no ser que haya una escalada que involucre más a Occidente. En ese contexto justamente se ha hablado bastante del tema del posible rearme de la OTAN. Hay varios países más cercanos a Rusia que están aumentando este tema militar, están comenzando también a tener una retórica más fuerte en contra de Rusia. Quería preguntarte si crees que es más una forma de tratar de disuadir a Rusia, o si crees que alguna parte de esta, digamos, nueva narrativa va un poco más porque realmente creen que el conflicto podría escalar más allá de Ucrania. Hay, digamos, de estos países que se están rearmando, el más importante es Polonia. Polonia es el que está construyendo el ejército más grande de Europa a nivel convencional, sin armamento nuclear, y por supuesto que le tienen mucho cuidado a los rusos. Sin embargo, no tienen ninguna intención de entrar en la guerra en Ucrania. Lo ven más como una disuasión. Como que si Rusia gana en Ucrania, podría envalentonarse e ir más allá. Por ejemplo, tomar el Báltico, tomar algunas repúblicas del Báltico. Entonces, en ese caso, los polacos sí actuarían. Por lo que yo he visto y viviendo aquí en Europa y el sentimiento que hay, estos países de Europa del Este creen que va a haber una invasión rusa hacia países de la OTAN, sobre todo a los países más débiles, como es el Báltico. Pero no piensan ser los primeros que inicien el conflicto, no piensan enviar tropas a Ucrania, sino están adoptando una posición meramente defensiva. Desde ese punto de vista es probable que el conflicto nunca termine dándose, porque se rearman a un punto de que los rusos no querrán atacarlos, y como ellos no van a pasar a las acciones hostiles, podría ser una cortina de acero, un telón de acero como el que hubo durante la Guerra Fría, que al final ninguno de los dos pasó la frontera. Ciertamente el tema del conflicto de Ucrania y Rusia es bastante más complejo de lo que parece a primera vista, y hay varios actores y hay varias aristas para las cuales el posible acuerdo de paz o incluso un alto al fuego se ve cada vez más complicado. Muchas gracias por acompañarnos, César. Siempre un gusto, Araceli. Vamos a una pausa y volvemos.